Hola, Dios te bendiga. Voy a compartir contigo este mensaje que se titula ¿Qué es gracia y qué significa pecado? Primeramente quiero hablarte de la gracia. Gracia es vida, vida en abundancia, vida en plenitud, vida eterna. Gracia es salvación al presente y salvación para la eternidad. Gracia es la luz de la vida, la luz de la verdad, la luz de la justicia, la luz del amor. Ahora, un poco más acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia en acción? No se trata solamente de conocer estas maravillas que están plasmadas y que de alguna manera se relacionan con Dios. Lo importante es ver cómo esta gracia entra en acción y se dirige precisamente para quien fue preparada. Gracia en acción es recibir un regalo inmerecido que Dios nos da. Gracia en acción es recibir todo lo que Dios quiere y puede darnos sin merecerlo. Gracia en acción es aceptar que Dios haga en nosotros y a través de nosotros todo lo que es imposible por nosotros mismos. Ahora, vamos a darle a nuestro tema el enfoque principal. ¿Dónde descansa esta gracia o de quién proviene esta gracia? En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 17, dice: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta es la piedra fundamental de la gracia. La gracia hecha vida delante de nosotros, la gracia viniendo personalmente a nosotros. Y es importante tener esta óptica, porque esto habla de la gracia de Dios en acción, dirigiéndose hacia nosotros. Es importante que veamos a Dios desde dos ángulos. Uno es cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, este texto está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 3, y se refiere a Dios como el creador de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos. Pero ahora vamos a ver en estos textos que siguen al Dios de la gracia. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Las tinieblas es el mundo y el dominio de la maldad, es decir, el universo del pecado. Dios nos ofrece su gracia como un gran regalo, aún sin merecerla. Por eso es gracia, porque no se obtiene por ningún mérito propio en el cual nosotros intervengamos. La gracia nace del corazón de Dios y de nadie más. Nace del corazón amoroso de Dios hacia el hombre. Ahora, ¿cuál es nuestra parte para tener la gracia de Dios? Nuestra parte es solo aceptarla, es pedirla y recibirla. Únicamente eso es lo que a nosotros nos corresponde. Es aceptarla, pedirla y recibirla. Y ya sabemos que estamos recibiendo la gracia en una persona, en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero aún así, no nos extrañe de que en nuestra voluntad propia
le restringimos o condicionamos a Dios mucho y de muchas maneras para no permitirle que su gracia llegue a nuestras vidas, al grado tal que son muchos los que rechazan la gracia totalmente. ¿Por qué? Bueno, lo veremos más adelante, cómo es que el pecado es el que resiste a Dios, el que lucha con Dios para no permitirle hacernos llegar el regalo de esta vida en plenitud. Es por esto que Dios nos dice de esta manera, cuando nos ve sufrir en nuestras penurias: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Bueno, lo dice textualmente en Juan capítulo 5, versículo 40. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Dios nos extiende su mano llena de gracia. Y sabes que la mano de Dios llena de gracia se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús es la mano de Dios lleno de gracia y de verdad. Dice que todas las cosas, otra vez en el texto de Juan 1, del 3 al 5, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y en Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De la plenitud de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Y de esa plenitud bebemos y nos alimentamos todos. Gracia en acción es como dice este texto en Primera de Juan 4, 9 y 10. Pongamos atención cómo lo expresa a la gracia en acción. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa la acción de Dios para arreglar todo el problema que el pecado causa en nuestras vidas. Dios hizo posible, Dios lo llevó a la práctica, Dios lo propició a través de su Hijo Jesucristo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en Romanos 5:8 lo dice de esta manera: gracia en acción es que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es gracia y esto es propiciación. Dios propició la única manera posible a través de su Hijo Jesucristo. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Juan 3:16 es un texto, quizá es el texto universal, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es maravilloso. Es
la obra de Dios en acción. Y gracia es este regalo que, aún sin merecerlo, Dios está propiciándolo para nosotros. La pregunta es, ¿hasta dónde crees en Dios? Quizá crees en Él solo como tu creador, como el Dios de tu conciencia, o quieres creer en Dios como el que te da la luz de la vida, la luz de la verdad, la luz del amor, la luz de la santidad por medio de Jesucristo. Esto es gracia. Este es el Dios de la gracia. Quizás a Él tú no lo conoces porque no has aceptado el envío que Él te hizo a través de su Hijo. Voy a leerlo otra vez. ¿Crees en Él solo como tu Creador, como el Dios de tu conciencia? ¿O quieres creer en Dios como el Dios de la gracia, como el que te da la luz de la vida, la luz de la verdad, la luz del amor, la luz de la santidad por medio de Jesucristo? Y dice en Juan 1:7, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él, en Jesucristo, cuando llegó a este mundo, vino con la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice en Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y un texto más para tratar de ver cómo obra, cómo llega a nuestras vidas, cómo Dios la propicia, esta maravillosa gracia. Y dice en 2 de Pedro 1:3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento de Jesucristo. Por el conocimiento de Jesucristo, todo, absolutamente todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado y ha hecho posible llegar a nosotros por su divino poder. Y dice que por medio de su gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Te das cuenta? Por eso es que la gracia solo puede venir de Dios. Solo Él puede cumplir estas cosas maravillosas de darnos la plenitud de todo lo que pertenece a la vida y a la piedad por su divino poder. Y también nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llegásemos a ser participantes vivos y activos de la naturaleza divina. Bueno, esto es gracia divina, porque solo viene de Dios. ¿Sabes que en este llamado que Dios nos hace para que vengamos a participar de su naturaleza divina, nos mide exactamente qué tanto aceptas tú su llamado, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina? Está marcada una línea, que es la línea de la vida y de la muerte. Pero la vida dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, esta línea marca qué tanto quieres tener la vida
y por medio de esto empezar a tener una relación viva con Dios. Bueno, es imposible tener una relación con Dios si no tenemos a Jesucristo, porque Él es la propiciación por nuestros pecados y porque en Él está la vida y porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Y sabes que solamente para aquellos que deciden aceptar el ofrecimiento de Dios, el regalo de Dios, son los que pueden tener esta relación con Dios. Dice textualmente este texto en Lucas 20:38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él y con Él todos viven. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Quiere decir que tienes que cruzar esa línea de la muerte a la vida. Una relación que viene de la vida que nos da Jesucristo y que se nutre, se edifica por la comunión, el compañerismo y la armonía con Dios. Esto define dónde tienes tú tu corazón o dónde lo quieres tener. Lo quieres tener en una vida que tiene comunión con Dios, que tiene compañerismo con Dios, que está en armonía con Dios en todos sus preceptos. Bueno, es una gran definición de esa línea que nos separa o nos incluye, pero la decisión es nuestra. Sabes que lo que nos hace a ti y a mí y a todo ser humano dudar, examinar, retardar o aún rechazar este llamado que Dios nos hace para participar de su misma naturaleza divina, es algo que llevamos cargando en el fondo de nuestro corazón. Esta carga se llama pecado. Ahora vamos a hablar de este terrible problema, así como hemos definido, descrito, visto la gracia en acción. Vamos también a conocer qué es el pecado. La pregunta no es precisamente qué cosas son pecado, no, sino que qué es el pecado. Es como si me preguntaras qué es el veneno. No me estarías preguntando qué cosas tienen veneno, sino qué es el veneno. Bueno, es algo equivalente. El veneno produce muerte, el pecado produce muerte. En términos de la ley de Dios, se conoce como pecado la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de sus preceptos. El que guarda toda la ley, pero si ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Así dice en el libro de Santiago en la Biblia. Solo la ley de Dios tiene la autoridad de juzgar lo que es o no es pecado. Solo la ley divina puede juzgar todo aquello que se aparta de lo recto y justo. Por eso dice en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto es una definición textual que está en la Biblia, en primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es pecado. El pecado es considerado una ofensa a Dios, debido a su santidad, su justicia,
y verdad. Todo pecado es condenado debido a la violación de la ley, y la violación de la ley conduce a la ruptura de la relación entre Dios y el individuo. El pecado hace separación. El pecado puede ser considerado como aquello que demuestra maldad. El pecado se manifiesta no solo cada vez que haces lo malo, sino también cada vez que omites o que no quieres hacer lo bueno. Así dice en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En relación a lo anterior, las consecuencias del pecado son vivir separado de Dios, el remordimiento de la conciencia, aumento de las penurias y las dificultades en el camino de la vida, debido a la falta de la gracia de Dios, entre otras cosas. Es por ello la importancia del arrepentimiento y la búsqueda de la salvación en Cristo por parte del hombre. Ahora, como parte de la respuesta a esta pregunta, ¿qué es el pecado? Debemos conocer el pecado por sus efectos. Y por el efecto del pecado, tú te vas a dar cuenta qué es el pecado. Es necesario porque aunque tú no lo llames pecado, o lo reconozcas como pecado, o confieses tu culpabilidad por el pecado, o aunque no reconozcas que mereces el castigo por el pecado, invariablemente el efecto del pecado está presente en todo ser humano. Nosotros vemos en todo ser humano destrucción y muerte por enfermedades, accidentes, suicidios, envejecimiento. Sobre la vida del hombre siempre está obrando el pecado. También esta es una definición que nos da la Biblia. El pago del pecado es muerte. Y nosotros vemos el efecto en la muerte física, pero también en la muerte espiritual. No hay vida del Espíritu de Dios en el ser humano hasta que no viene Jesucristo, porque Él es la vida y la verdad. Entonces, la muerte también es espiritual y es la muerte eterna. El hombre que permanece en el pecado permanece separado de Dios e invariablemente llegará la muerte y pasará a la eternidad separado eternamente de Dios. La presencia del pecado es ausencia de la vida. Son innumerables los efectos del pecado. Su presencia es sinónimo de maldad, tinieblas, oscuridad, ceguera e ignorancia de la luz de la vida. Aún más, es perversidad, corrupción, depravación moral, idolatría, ateísmo. Estas son las marcas del pecado. Estas son las marcas que el pecado está en ti y en mí. Nos damos cuenta que los perversos, los corruptos, los depravados, los ateos, todos ellos pueden decir, bueno, es que yo no le llamo pecado, yo le llamo una vida normal, es normal, todos somos así. Bueno, decir es normal es equivalente, según la Biblia, que es pecado. La normalidad en el ser humano es que es un pecador por naturaleza y no puede dejar de serlo. Y los efectos se muestran
en su depravación, en su corrupción, en su ceguera de los caminos y de los pensamientos de Dios, en su ignorancia de la verdad y de la justicia. Todo eso está ausente porque el pecado son tinieblas. La sentencia de la ley de Dios ya fue dada. El pago del pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Bueno, estamos viendo de muchos ángulos y de muchas maneras qué es el pecado. Aunque alguien le llame una vida normal, tampoco puede ignorar sus síntomas. Aunque le llame normal y no quiera aceptar lo que es el pecado, los efectos del pecado, las consecuencias y los síntomas. El pecado es como una enfermedad terminal que invariablemente lleva a la muerte, produce la muerte. Y conozcamos algunos síntomas: infelicidad, tristeza, vacío, desaliento, insatisfacción, desdicha, desesperanza, falta de contentamiento, falta de paz, falta de afecto natural, vanidad, es decir, aferramiento a las cosas materiales, a los deleites carnales. Estos son los síntomas: los avariciosos, los codiciosos, los que se deleitan en la vanidad, en la carnalidad. Ese es un síntoma del pecado. Todos estos síntomas nos llevan a recrudecer aún más nuestro empecinamiento por el pecado. Porque nunca te sacias de pecar, porque siempre quieres más. Y eso es, al final, que el pecado te lleva a la muerte, desemboca en la muerte. La ley de Dios nos permite ver que todo individuo mantiene una relación íntima con el pecado. Es decir, está unido al pecado por naturaleza. Por esto, Dios manda a todo hombre que se arrepienta. En la Biblia, el pecado es nombrado un sinfín de veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, empezando por el pecado original que cometieron Adán y Eva. Por eso Dios dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Lamentablemente para nosotros como seres humanos, lo normal es el pecado. Eso es la normalidad en nosotros. El pecado hace una separación irreconciliable con Dios. El pecado no te permite que te reconcilies con Dios. Te aparta de Dios, aborrece a Dios y todo lo que proviene de Dios. Y no nos permite tener ninguna relación con un Dios santo, que es santo y que vive en la santidad. La Biblia nos habla de la actitud y voluntad salvadora de Dios, pero el pecado en el corazón del hombre le impide que lo ame. Le impide a Dios que lo ame y lo salve. Ley de Dios, la ley de Dios manifestada en sus mandamientos nos hace saber que los ojos de Dios y su oído
están cerrados para el individuo pecador. Cuando el pecador no quiere renunciar, arrepentirse, darle la espalda al pecado y tomar la gran decisión de venir a Dios para recibir a Jesucristo, la gracia de Dios. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bien, vamos a hacer un paréntesis y continuamos en el siguiente video.